Hola, nosotros somos el grupo número 13 de la sección 101. Yo soy Josley Kulki. Hola, yo soy Fabián Agüero. Yo soy Aldo Camargo. Hoy vamos a realizar un pequeño experimento para hallar la fricción estática y cinética de un cuerpo que pueda deslizarse en un espacio plano. Vamos a calcular el tiempo con un cronómetro digital y con una calculadora digital de ángulos vamos a poder hallar la inclinación necesaria para que este objeto venza su fricción estática y se deslice con su fricción cinética. Realizaremos los cálculos posteriormente con ayuda de las leyes de Newton para determinar el coeficiente aproximado, ya que cada instrumento presenta una incertidumbre diferente. Es por eso que hay que tener en cuenta los valores que pueden variar en sus últimas cifras. Como cada dato necesita de su respectiva incertidumbre, acá tenemos una tabla de los instrumentos que hemos utilizado y su respectiva precisión e incertidumbre. Para la regla, como es un instrumento de medición analógico, la incertidumbre va a ser la mitad de la precisión. Por lo tanto, tenemos que la precisión es de 1 milímetro y su incertidumbre es 0,5 milímetros. Para el transportador, como en este caso es digital, la incertidumbre y la precisión van a ser iguales. Entonces tenemos que la precisión es de 0,1 grados y la incertidumbre de 0,1 grados. Para el cronómetro de igual manera, será de 0,01 segundos la precisión y la incertidumbre 0,01 segundos. Cuando el objeto desliza con el transportador digital, hemos visto que el ángulo es de 10,8 grados, más o menos su respectiva incertidumbre, que es de 0,1 grados. La altura es de 8,1 centímetros, más o menos 0,05 centímetros, que sería su respectiva incertidumbre. La base, 42,6 centímetros, más o menos 0,05 centímetros de incertidumbre. La distancia que recorre el objeto es de 43,5 centímetros, más o menos 0,05 centímetros. Como para este mismo ángulo hemos hecho deslizar 3 veces al objeto, tenemos 3 tiempos. El tiempo 1 es de 8,54 segundos, más o menos 0,01 segundos, que es su respectiva incertidumbre. El tiempo 2 es de 7,46 segundos, más o menos 0,01 segundos. El tiempo 3 es de 6,98 segundos, más o menos 0,01 segundos. Cuando el objeto no desliza, hemos visto que el ángulo es de 10,3 grados, más o menos 0,1 grados, que es su respectiva incertidumbre. La altura es de 7,4 centímetros, más o menos 0,05 centímetros. La base será de 42,9 centímetros, más o menos 0,05 centímetros, su respectiva incertidumbre. La distancia es la misma, 43,5 centímetros, más o menos 0,05 centímetros. Como dije que el objeto no desliza, no tenemos tiempos. Ahora, como nuestro objeto que hemos hecho el experimento es un tarro de leche, en las indicaciones viene que la masa es de 0,4 kilogramos, o sea 400 gramos. La fuerza de rozamiento estática tiene como valor máximo al coeficiente de rozamiento estático multiplicado por la normal, pero este caso se da únicamente cuando el cuerpo está todavía en reposo, pero ya el movimiento es inminente, es decir, el cuerpo se encuentra a punto de deslizar. Entonces, lo que hemos hecho nosotros es simular estas condiciones en nuestro experimento, es decir, hemos encontrado un ángulo para el que nuestro cuerpo está todavía quieto, pero ya a punto de deslizarse. Una vez que encontramos este ángulo para el que el cuerpo está a punto de deslizar, vamos a aplicar la siguiente fórmula. Realizamos la sumatoria de fuerzas que se aplican sobre nuestro cuerpo
Y en este caso tenemos que la fuerza que está a favor del movimiento es la componente del peso que es paralela al plano. Y la fuerza que está en contra del movimiento es la fuerza de rozamiento estática. Y como se mencionó anteriormente, la fuerza de rozamiento estática máxima, es decir, cuando el cuerpo está a punto de deslizarse, es igual al coeficiente de rozamiento estático multiplicado por la normal. Y la normal en este caso es igual a la componente perpendicular del peso. En este punto el único valor que desconocemos es el coeficiente de rozamiento estático. Entonces, una vez realizamos los cálculos necesarios, tenemos que el coeficiente de rozamiento estático es igual a la tangente del ángulo crítico, es decir, el ángulo para el que se encuentra a punto de deslizar. Respecto al número de repeticiones, consideramos que deben realizarse al menos 5. Esto a fin de encontrar el ángulo crítico con mayor precisión. El ángulo para el que encontramos el coeficiente de rozamiento estático es de 10,3 grados hexagesimales, el cual obtuvimos luego de promediar las medidas tomadas anteriormente. La incertidumbre nos dio un total de 0,1 grados hexagesimales, la cual obtuvimos luego de calcular la desviación estándar, la incertidumbre estándar, y con esto hemos llegado a la incertidumbre total, más o menos 0,1 grados hexagesimales. Para encontrar el coeficiente de rozamiento cinético, hemos hecho uso de la segunda ley de Newton, que nos dice que la fuerza neta es igual a la masa por la aceleración. La fuerza neta es igual a las fuerzas que están a favor del movimiento menos las fuerzas que se oponen al movimiento. Y en este caso la fuerza que está a favor es la componente paralela del peso y la que está en contra es la fuerza de rozamiento cinética. Y la fuerza de rozamiento cinética es igual al coeficiente de rozamiento cinético multiplicado por la normal, que en este caso la normal es igual a la componente perpendicular del peso. En este punto todavía nos quedan dos variables, que vendrían a ser el coeficiente de rozamiento cinético, que es lo que estamos buscando, y la aceleración. Pero la aceleración podemos encontrarla haciendo uso de las ecuaciones cinemáticas. Y finalmente, lo único que nos queda por encontrar es el coeficiente de rozamiento cinético, que lo obtenemos luego de despejar la fórmula que nos ha quedado. Y respecto al número de repeticiones, al igual que en el caso anterior, consideramos que deben darse al menos 5 repeticiones para encontrar el tiempo, un tiempo más preciso, que el tiempo nos ayudará a encontrar la aceleración que desconocíamos al principio. La incertidumbre del valor del coeficiente de rozamiento cinético obtenido es de 0,033. Dentro del grupo de trabajo concluimos que realizar 5 mediciones en una superficie rugosa de 30 centímetros resulta la opción más conveniente para poder realizar el experimento, puesto que tendríamos un error relativo que se acerque más a la realidad. Cuando se realizan varias mediciones, el valor empleado es la media de las mediciones realizadas, es decir, el promedio. Y el error empleado consiste en la desviación típica con el valor medio ya calculado. Esto se utiliza para poder escoger de todas las incertidumbres una incertidumbre general que se acomode más a la realidad. A comparación del caso 1, donde se utilizó un transportador digital para calcular el ángulo de inclinación, este precisaba en sus últimas cifras una oscilación, es decir, una variación que no permitía un cálculo exacto del ángulo que queríamos buscar. A diferencia de esto, en lo que respecta al transportador analógico o convencional, se pudo obtener una precisión más exacta, logrando unos ángulos más concretos que nos sirvieron para hallar el coeficiente de fricción estático. El nuevo instrumento que utilizamos, el transportador analógico, tiene una precisión de 1 grado sexagesimal. Esto resulta en una incertidumbre de 0,5, puesto que es la mitad de la precisión del instrumento. El error relativo se calcula la incertidumbre entre el valor que tengas. Para nuestro caso, que estamos hallando el coeficiente de rozamiento cinético, sería de 0,022 y su incertidumbre de 0,033. Entonces, sería 0,033 entre 0,022, lo que nos da un valor de 1,5. Para el segundo caso, nuestro segundo experimento, nuestro coeficiente de rozamiento cinético es de 0,04
más menos 0,07, que sería su incertidumbre. Entonces, el error relativo sería 0,07 entre 0,04, lo que nos da un valor de 1,75. El coeficiente de rozamiento cinético depende de la superficie de los objetos, ya que hay objetos con una superficie más lisa y otros objetos con una superficie más rugosa. También depende de la velocidad relativa que hay entre la superficie de los objetos. También dependería de la temperatura, porque esto puede hacer que se dilate la superficie de los objetos. Y el trabajo de la fuerza de fricción no siempre es negativo, hay casos en los que puede ser positivo. Un ejemplo sería en la vida cotidiana cuando tú caminas, ya que lo que hace que te impulses es la fuerza de fricción cinética entre tus pies y el piso. Otro caso puede ser entre los autos, en las llantas cuando giran. La fricción que hay con el piso hace que haya un impulso de igual manera que con las personas y avance. Otro caso sería cuando haces fuercita con un compañero o amigo, entonces la fricción que hay entre el codo y la superficie de la mesa o donde estén haciendo fuercitas hace que sea impulso y tu brazo se mueva. A la conclusión que llegamos es que al realizar este experimento con diferentes instrumentos hemos tenido dos errores relativos. En nuestro caso fue de 1,5 y 1,75. Entonces los instrumentos que utilizamos y con el cual nos salió un error relativo de 1,5 fueron los instrumentos que nos van a dar datos más exactos. Y esto nos va a ayudar en el futuro cuando hagamos experimentos o proyectos en el cual ya no tendremos que hacer 2 veces experimentos o 3 veces con instrumentos diferentes, sino que ya sabemos con qué instrumentos nos va a salir valores más exactos. También lo aplicado en clase, la teoría que hemos visto en clase, nos ha ayudado y que podemos aplicarlo en la vida cotidiana, como en este caso el deslizamiento de un objeto sobre una superficie inclinada. Bueno, también que podemos combinar temas como para hallar el coeficiente de rozamiento cinético, combinamos los temas de dinámica y cinemática.